Dios le bendiga en esta mañana, hermano. Gracias a Dios una vez más que estamos aquí en su casa. Vamos a abrir la palabra en el libro de Romanos. Estamos viendo Romanos, hermano. Terminamos el capítulo número 7 el domingo pasado y ahora vamos a ver el capítulo número 8. La dividimos en tres partes, hermano, y la primera parte enfoqué en los primeros 5 versículos. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, para que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Puede sentarse. Glorificado sea el nombre del Señor. Hermano, en el capítulo número 7, si miramos la posición de Pablo, miramos a un hombre que nos presentó la característica de un hombre abatido, de un hombre triste, de un hombre que había llegado al límite de su fuerza, y eso es lo que pasa con el hombre cuando está sin Cristo, porque el pecado es el amo de él, reina en él. Y entonces Pablo nos da el ejemplo de que aunque él tenía las palabras de Dios en su mente y conocía la ley que le enseñaba a hacer las cosas correctamente, sus miembros, en otras palabras, su carne, le decía o lo inducía a hacer lo contrario. Entonces, por eso usted mira que en el capítulo número 7 y en el versículo 24, para darle una introducción a la clase, él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo dice claramente porque el pecado, hermano, a lo que lleva al ser humano, a las almas, su paga es muerte. La misma palabra lo dice. Entonces, nos presenta ahora un contraste, porque cuando usted entra al capítulo número 8, donde él termina en el versículo número 25, el capítulo número 7, diciendo de que gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Él da gracias por nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? En el capítulo número 8, usted mira un cambio radical en este hombre. Este hombre ahora es un hombre, podríamos decir, victorioso. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mírese bien, la primera característica de un hombre victorioso para alcanzar la victoria es que el sentimiento de culpabilidad con que a veces, por las cosas que hicimos antes de venir a nuestro Señor Jesucristo, nos persigue, y de una u otra manera viene el enemigo y la usa para estarnos recriminando lo que éramos antes, ahora dice de que no hay ninguna condenación. El sentimiento de culpabilidad es quitado de nosotros, pero gracias al sacrificio y a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Ya? Porque, ¿qué es lo que nos llevaba el pecado? Mire, cuando nosotros, a pesar de que no teníamos el Espíritu Santo en nuestras vidas, déjeme decir que teníamos los principios
que nos habían inculcado nuestros padres o los que de una u otra manera habían influido en nuestra vida, en nuestra crianza, entonces esos principios morales prevalecían. Y cuando nosotros hacíamos una cosa mala, teníamos aquello como se llama remordimiento. Teníamos una cosa en que no estábamos en paz porque habíamos hecho una cosa mala, ¿verdad? Pero entonces dice ahora que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok. A veces, hermano, quiero siempre darle a enfocar, hermano, de que el Espíritu es poder en nuestras vidas. Ya. Cuando nosotros lo enfocamos de esa manera y tenemos la plena convicción de lo que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, que es poder, nosotros solo tenemos que crear circunstancias, o podríamos decir situaciones o obras, para que el Espíritu Santo haga la obra en mi vida. ¿Por qué lo digo de esta manera, hermano? A veces podríamos decir de que nuestro Señor Jesucristo, al venir a nuestras vidas, fue un bálsamo, hermano. Si usted compara su vida anterior con la vida que ahora lleva, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todos los problemas, siempre es una vida donde el Espíritu Santo es el que lo lleva a usted a tener gozo. Porque antes usted no tenía ese gozo. Y así es como Él hace la obra en nuestras vidas. Trabaja conforme a la disposición de uno y Él hace la obra. Bien. Cuando usted va al capítulo número 16 de Juan, lo dice de esta manera. Capítulo número 14 de Juan y el versículo 16. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Bueno, Él ruega al Padre para que, le estaba hablando en esta situación a los discípulos, Él partía. Y no lo iba a dejar solo, ¿verdad? Esa promesa que le da a los discípulos, por consiguiente, también es para nosotros, hermano. Porque pero yo quiero que miren lo que dice en el versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Más adelante, en el capítulo 8 y en los siguientes capítulos que usted sigue de Romanos, yo les voy a demostrar, ¿me entiende? Y les voy a enseñar lo que dice la palabra referente a esa promesa. Ya, que esa promesa es para todos aquellos que han recibido a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal. ¿Comprende? Esta no es una promesa de que solamente se dio en el Antiguo Testamento, cuando dijo, ¿me entiende? El profeta el profeta Joel, de que nuestros hijos iban a tener visiones, iban a hacer milagros, prodigios, hermano. Pero por eso ahora yo quiero enfocarle en lo que es el Espíritu Santo y lo que es el poder del Espíritu Santo. Primero, cuando estamos libres en el capítulo número 8 de la condenación, ya no tenemos aquel que dice la palabra que siempre está en los tronos de Dios acusándonos. El mismo Pedro dice que no descansa, que las 24 horas del día está buscando cómo de alguna manera encontrarnos en alguna falta y caernos de donde nosotros estamos, ¿verdad? Entonces, eso es cuando nosotros ya estamos libres de la condenación o la acusación, que eso es lo que nos producía a nosotros
el sentimiento de culpabilidad. Por eso muchos cristianos todavía en el camino que andan en el Señor siguen con esos sentimientos de culpabilidad, porque todavía recuerdan lo que eran antes de venir a los caminos del Señor. Es verdad que nosotros podemos tener remembranza o tener memoria de las cosas que hacíamos antes, pero para coger ejemplo en la vida y en este camino que nosotros llevamos. ¿Ya? Porque incluso hasta las malas experiencias que tuvimos en el pasado, ahora nos sirven para nosotros identificarlas y así evitarlas. ¿Ya? Pero entonces, el sentimiento de culpabilidad ya no tiene que seguir ni la acusación en nuestras vidas, hermanos. Somos libres en Cristo, la misma palabra lo dice. ¿Ya? No hay ninguna condenación. ¿Por qué? La condenación es lo opuesto a justificación. ¿Y qué leímos en los capítulos anteriores? Que somos justificados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una de las primeras características de un cristiano que va buscando la victoria, porque esto es, hermanos, mire, a veces podríamos pensar como las expresiones que ponen ahí en Facebook o cosas por el estilo, de que las victorias sean en secreto para no darle terreno a la envidia. Hermano, si usted no mira a un cristiano victorioso, ¿qué es lo que piensa de él? ¿Creerá usted de que ese cristiano está en Cristo Jesús? Cuando dice, ¿me entiende?, de que Cristo es poder y que Él es libre. Entonces, donde nosotros vamos a tomar ejemplo de ese cristiano es cuando es libre del pecado. Cuando usted lo mira de que no hacía las cosas que hacía antes. Es la primera característica en este camino hacia ser un cristiano victorioso. ¿Ya? 2. La otra que dice que estamos libres de la ley del pecado y la muerte por el Espíritu Santo. Ya, lo dice en el siguiente versículo, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Ya. Cuando nosotros mirábamos la ley, enfocamos la imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque dice de que Cristo ha superado la debilidad de la ley. Ya. ¿Por qué llegó a superar la debilidad de la ley? Usted se hace la pregunta, ¿cómo llegó a efectuar esto? Porque Él vino en semejanza, y lo dice el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo fue esto? Porque a veces el problema que tenemos es que nosotros, es verdad que nuestro Señor Jesucristo es Hijo de Dios. Tiene todos los atributos de un ser divino. Pero acuérdese bien que vino en carne. Vino en carne. ¿Por qué, hermano? Porque Él tenía, primeramente, la misión a la cual venía, y segundo, traer la salvación a todos aquellos pecadores. Entonces, dice la palabra, Él vino en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Por qué? A pesar de que vino en carne de pecado, Él lo hizo sin pecar. Su vida fue intachable. Usted va a Hebreo, al capítulo número 4. En el capítulo número 4 de Hebreo, y en el versículo 15 lo dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. En otras palabras, óigase bien, cuando lo dice nuestra semejanza, Él vino y habitó en nosotros en la misma semejanza como ser humano. Pero dice, pero sin pecado. Óigase bien, hermano. Por eso, y cuando usted lee este versículo, Él dice que entiende nuestras situaciones, las comprende
Ya, pero eso no significa, hermano, de que Él no nos deje de dar victoria en lo que se refiere al pecado. Ya, y esa es la victoria que nosotros tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, volviendo al capítulo número 8, y usted lee en el versículo número 4, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a explicar eso. Mire, cuando antes de venir a nuestro Señor Jesucristo, la carne y el Espíritu, ya el Espíritu de vida que nos dio Dios a nosotros, hay una lucha. Y esa es la misma lucha que tenía Pablo. Él en el Espíritu, en la mente, él quería hacer las cosas buenas. Pero la carne era enemiga del Espíritu. Porque ella quería siempre, todos sus miembros caminaban hacia el pecado. Todos sus miembros eran de inclinación al pecado. Pero entonces viene nuestro Señor Jesucristo y lo que hace es reconciliar la carne y el Espíritu por medio del Espíritu Santo. Pareciera una metáfora incomprensible, pero está más clara que el agua. La diferencia fue de que Pablo nos enseña un hombre antes de venir a nuestro Señor Jesucristo y ahora un hombre en Cristo Jesús. Entonces ya la carne ya no camina luchando con el Espíritu, porque el Espíritu Santo al Espíritu de vida y a la carne la juntó. Y si esa carne o esa mente se doblega al Espíritu Santo, es guiado por el Espíritu Santo. Ya, a veces no comprendemos por qué razón, siendo tan claro esto, lo dice claramente. Por medio, para que la justicia y la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso no significa de que el cristiano está esto no significa que el cristiano está atado a la ley, sino que debe cumplir la justicia de la ley, de la justicia que enseña la ley. Y la cumplimos en el versículo 4, como lo dice, cuando nosotros vivimos conforme al Espíritu. En este versículo se hablan de los que viven conforme a la carne y al Espíritu. Entonces vamos a entrar a una parte donde el versículo enseña dos clases. Porque la primera, carne. Este grupo forma parte de los que están ocupados en lo que constituye una vida pecaminosa. Ya, así lo enfoca este versículo. Lo divide en dos. Entonces, déjeme decirle, y así no éramos nosotros antes. Nuestra vida o nuestra felicidad creíamos que estaba sostenida por todas aquellas cosas que nos daban de alguna u otra manera placer. Ya sean cosas materiales, ya sean cosas que nos dan una sensación de felicidad, ¿cómo le diría yo? Abstracta, no viva, porque en el momento es como aquel que hace droga, como que aquel que hace cocaína. En el momento, después de 2 o 3 líneas, se siente eufórico, se siente invencible, se siente que no lo puede nada dañar. Pero después, esa es una sensación falsa, porque cuando ya se termina el efecto, ¿qué es lo que queda? Un sentimiento de culpabilidad, un sentimiento de vacío. Ya, ese es el grupo en los que viven en la carne, porque ya cuando dejan ese estado, aquel estado vacío no puede ser llenado por nada, hermano. Ya. Porque realmente es la carne
que tomó efecto y la palabra dice de que ella lleva su fin en muerte. ¿Ya? Entonces, estos viven sobre una vida pecaminosa. Entonces, el otro grupo se ocupa de lo que da vida bajo la dirección del Espíritu Santo. A este es el grupo que le llamamos, podríamos decirle, espirituales. El Salmo 1, cuando nosotros vamos al Salmo 1, hermano, me gusta la manera en que lo enfoca, porque este es el Salmo que comienza y abre el libro de los Salmos. La Biblia no fue ordenada de esa manera por coincidencia. Todo tiene un propósito, hermano, y todo tiene una enseñanza. Entonces dice, cuando usted va al Salmo 1, dice, no sé si en su Biblia lo dice, pero en esta dice, el justo y los pecadores. Dos grupos, hermano. ¿Ya? Enseña dos grupos que usted los va a ver, donde describe al hombre de pecado y describe al hombre justo o piadoso, que viene a ser el hombre que ya no vive conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces dice, mire bien, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y esto es lo que donde lo quiero llevar. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En estos dos grupos, hermanos, la característica del hombre piadoso son la justicia, el amor y la obediencia. La obediencia a la palabra de Dios y la separación de la comunión con el mundo. Ya. Cuando enfoca de esta manera, el Señor, el salmista, habla de un hombre piadoso. Pero mire, para apartarse del mundo, hermano, simplemente es una promesa que tienen todos aquellos que han conocido a nuestro Señor Jesucristo. Porque si usted va a Primera de Juan, en el capítulo número 5 se lo enseña de la manera muy clara, porque quiero yo enfocarle esto para que usted mire lo que es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Dice lo siguiente. Primera de Juan capítulo número 5 y el versículo 5 dice lo siguiente. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Mire, hermano, que solamente ahí está la primera promesa. Pero entonces hay una cosa. Para que el Espíritu Santo transforme a un ser humano en una persona espiritual, el alma o el ser humano, antes de venir a nuestro Señor Jesucristo, debe hacer obras. ¿Por qué debe hacer obras? Porque debe de actuar. Mire bien, el Espíritu Santo está en nosotros. La palabra lo dice, que somos sellados con su Santo Espíritu. Pero hay una parte donde el Espíritu Santo, para transformarme, yo debo hacer dos cosas. Primero,
el estudio de la palabra del Señor no se debe apartar de mi vida en ningún momento. Ya. Porque así como a Josué se lo dijo, de que meditara en su ley día y noche y que todo le iba a salir bien y todo lo que iba a hacer iba a prosperar, mírelo bien como lo dice en el Salmo 1. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Me voy a detener ahí. Para que la palabra del Señor sea delicia en nuestras vidas. Si el Espíritu Santo, óigase bien, no actúa, no es delicia en nuestras vidas. Al contrario, usted lee 1 minuto, 2 minutos y cuando mire ya está cabeceando. Claro, mi hermano. ¿Por qué? Porque esa es una parte en que nosotros debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque una cosa es que me voy a deleitar en la palabra de Dios, pero cuando el estudio de la palabra de Dios, óigase bien, yo puedo estudiar la palabra y dedicarme a estudiarla con ahínco, como decimos nosotros, hermano. Pero eso me llega a ser un erudito en la Biblia, no una persona espiritual. ¿Entendemos eso? ¿Por qué razón? Porque puedo tener el conocimiento, pero no hay poder a la hora de que yo me enfrasque en enseñar la palabra o predicar la palabra. Usted lo mira ese ejemplo en Pedro, que después de que él es lleno del Espíritu Santo, él hace el primer discurso o la primera prédica. Y es el mismo prototipo y ejemplo que nos está enseñando Pablo aquí en el capítulo número 8 y nos enseñó en el versículo 7, porque ¿de dónde venía Pedro? De haber negado a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. Él lo había negado. ¿Ya? ¿Y qué sucedió con él? Dice de que la última negación recordó lo del Señor y que es un hombre abatido, triste, porque se puso a llorar por su actuación. Pero ahora miramos nos enseña un hombre carnal, sujeto a pasiones, sujeto, ¿me entiende? Como dice el proverbio en los primeros versículos que dice, creo que el proverbio 2, donde dice de que también guarde mis mandamientos y lo deposite internamente. Quiere decir de que lo guarde en mi corazón, ¿verdad? Pero dice que clame a la prudencia. Y entonces dice, si diera mi prudencia y que dé prudencia a mi voz. Eso es lo que dice el proverbio 2. Donde yo los quiero llevar es que Pedro no fue prudente, porque recuerden muy bien de que él le dijo de que al Señor, de que hasta su muerte él iba a estar ahí. A veces hay que ser prudente en nuestra vida para hablar, hermano. No me estoy apartando de la lección, sino que le estoy enseñando lo que era Pedro. Ya, somos aligerados, apresurados para prometerle al Señor y a la hora de llegada de la promesa no las cumplimos. ¿Cuántas veces le hemos prometido al Señor de que nos consiga un buen trabajo y todo eso y que yo no voy a fallar los domingos ahí en la iglesia de Él, donde nos reunimos todos? ¿Cuántas veces el Señor me ha suplido de un milagro que necesito en mi vida, en mi cuerpo, conforme a una enfermedad? Y le hago una promesa y esa promesa después queda en el olvido, hermano. ¿Okay? No actúo con prudencia, hermano, sino que soy apresurado en el momento. Es como aquel hombre que no haya de dónde colgarse y se cuelga se agarra hasta de un clavo ardiendo. ¿Ya? Pero entonces promete. Y eso es lo mismo que pasó con Pedro. Le enseño esto para que mire que enseña a un hombre carnal y a un hombre espiritual. ¿Ya? Pero entonces es ahí donde el Espíritu Santo utiliza. Mire, los que son bendecidos por el Señor, dice que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Por qué está su delicia? Porque procuramos, hacemos el esfuerzo de obedecer la palabra de Dios. No porque somos perfectos, porque el que es perfecto en mi vida es mi Señor Jesucristo, ya. Pero su Santo Espíritu me enseña y me lleva a una revelación de que yo puedo leer su palabra,
puedo meditar en su palabra día y noche, pero también debo hacerlo con oración. Porque ahí mismo en Proverbio 2, me llama la atención y se lo enseño. Dice en el versículo 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia diere tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. Mire, este es el camino, hermano, para tener una vida victoriosa. Y una vida victoriosa, a veces enfocamos mal y queremos ver a un cristiano en una vida victoriosa materialmente. ¿Cómo lo queremos ver? Mira las bendiciones que le ha dado el Señor. Salió de la sabuesera, vive en Kendall ahora. Por los ojos. Eso es lo que miran nuestros ojos. Mira, anda un carro del año. Mira a los hijos. Uno está en la universidad tal y la universidad otra. Eso es lo que nosotros miramos, hermano. Que un cristiano sea victorioso. Ya, y ahí es donde lo enfocamos. Pero ¿qué de la vida espiritual de ese creyente? ¿Qué de la vida espiritual de ese cristiano, hermano? Ya. Por eso, porque ahí mismo le da un ejemplo de lo que es el impío. ¿Ya? Entonces dice, cuando usted ora, si clamare a la inteligencia. Mire, clamare es orar, hermano. Entonces vamos a ver, de que voy a leer y a meditar en su palabra todas las veces que yo pueda, pero al mismo tiempo voy a pedir en oración de que Dios me dé iluminación y que le dé revelación a mi vida de lo que yo estoy leyendo. Es ahí cuando usted se convierte, el Espíritu Santo viene y utiliza ese estado donde usted se somete a leer la palabra de Dios y a leer la palabra de Dios, a meditar en ella y al mismo tiempo orar y clamar porque el Señor le dé sabiduría y revelación. Entonces ese estado es el que utiliza el Espíritu Santo que está en nosotros y nos lleva a la conclusión de lo que dice Juan en su capítulo número 16. Dice Juan en el capítulo número 16, en el 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Se fija? El Espíritu Santo utilizó esa predisposición, porque todo es de disposición, hermano. Todo es de que Dios lo quiera hacer. Entonces viene y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Se fija cómo viene la sabiduría y la revelación en nuestras vidas, hermano? Porque el Espíritu Santo utiliza ese momento, ya, en que estoy metido en la palabra de Dios y estoy orando, clamando, porque se me dé sabiduría y revelación. A veces, hermano, ya, acompañar el estudio de la palabra, su meditación con oración, esa es la característica de un cristiano que quiere vivir victoriosamente. ¿A dónde queremos ver también la característica de un cristiano en victoria? Como lo enseña, cuando nos enseña las dos comparaciones, el ejemplo del hombre carnal y el hombre espiritual. Lo dice claramente, dice, mire la promesa, después de que se dedica a meditar en la palabra del Señor día y noche, a veces nos hacemos una pregunta. Mire la pregunta que nos hacemos. Bueno, ¿y cómo es meditar en la palabra día y noche, hermano? A veces no necesitamos andar la Biblia en la mano. ¿Ya? No la necesita, hermano. Usted, los versículos que usted tiene en memoria, usted puede ir manejando y usted lo puede ir
meditando en ellos. O puede hacerlo en sus versículos preferidos, o en sus salmos preferidos, o en sus libros preferidos. Yo lo que hago, ¿me entiende? Como influye bastante en mí el Salmo 91, hermano. Pues yo hago y medito en eso. Porque comienzo a enumerarlo, a decir cómo comienza el Salmo, y así voy repitiendo hasta donde llego, hermano. Y de ahí voy haciendo remembranza de que el Señor me quiere estar diciendo en esos momentos. ¿Ya? Porque hasta me puedo hacer una pregunta ahí. ¿Estará el Espíritu Santo enseñándome un ejemplo de lo que es mi vida actualmente? ¿Ya? Son preguntas que se hace uno porque uno medita en ellas. Cuando encuentro promesas, me hago la pregunta si son promesas que yo puedo reclamar. Todo eso es meditar en la palabra, hermano. ¿Ya? Y eso se lo aseguro, como la meditación está en nuestra mente, uno no necesita ni hablar ni exponerla en voz alta. Uno incluso puede estar trabajando, porque yo se lo digo, hermano, sin apartarse, sin desenfocarse del trabajo. ¿Comprende? Entonces viene la promesa. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Óigase bien, hermano. ¿Cuáles son esas corrientes de agua? Bueno, Dios es tan misericordioso, nuestro Señor Jesucristo, de que cuando usted busca con vehemencia, oiga, cuando usted anhele con vehemencia ser utilizado por Dios y ser bendecido por Él, óigase bien, Él lo va a poner en una iglesia donde usted sea, óigase bien, alimentado divinamente. Cuando digo divinamente es porque va a ser alimentado por palabras que vienen de lo alto a través de los diferentes ministerios que se desarrollan en esa iglesia. ¿Ya? Por eso dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, hermano. Óigase bien, mire que no hay estación para ese árbol. ¿Qué le parece? No hay estación. ¿Usted cree que el otoño va a llegar a ese árbol y lo va a ver pelón, sin hoja? No. Ya, porque está siendo plantado junto a corrientes de agua. Cuando usted lo mira de una manera espiritual, son corrientes genuinas, hermano. Son corrientes, ¿me entiende?, de enseñanza de la palabra de Dios. Son prédicas de la palabra de Dios. Los ministerios van creciendo conforme al desarrollo de ellos en Cristo Jesús, pero con Él a la cabeza, hermano. ¿Ya? Y dice, y todo lo que hace prosperará. ¿A usted no le ha pasado, me entiende, de que usted no ha visto y puede ver en su vida, de que si lo vemos de una manera, que esta promesa se cumple en su vida, usted no ha llegado a un lugar un negocio donde está solo? Llega usted, se parquea, sube, cuando voltea a ver hay como 10 detrás de usted. Wow, ¿y qué pasó? Pues si aquí no había nadie. Es porque la promesa de Dios se cumple en su vida, hermano. Ya, todo viene como el versículo preferido de que habla mi hermano Rodomiro, de que busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Mire, hermano, ya, no somos perfectos. A veces, déjeme decirle, hemos salido de los caminos, hemos salido del mundo y todo eso, y cuando estamos en los primeros años, a pesar del amor que se desarrolla en nuestra vida, el primer amor hacia nuestro Señor Jesucristo, en situaciones de enojo y cosas, y todo eso no se nos sale, el viejo hombre. Sí, mi hermano,
a medida de que usted va comprendiendo de que usted tiene que apartarse de eso y no ser el mismo hombre airado que era antes, que profería maldición y cosas por el estilo. El Espíritu viene y lo viene transformando. Este es un proceso, este es un camino, hermano. Pero, ¿cuál es la ayuda principal para llegar a ser una persona espiritual? La meditación de su santa palabra y no despegar la oración, hermano. Si no tiene que hacer oraciones kilométricas. No, hermano. El mismo Señor Jesús nos enseña en la manera en que nosotros tenemos que orar, hermano. ¿Y cómo nos dice la promesa ahí en Mateo? Dice que de entrada a los secretos y que tu Padre te recompensará en público. Imagínense, en público va a haber, ¿me entendés? La recompensa de nuestro Señor. Lo dice claramente. Ya. Y todo lo que hace prosperará. Una de las cosas principales en el cristiano, la característica de él, de una vida victoriosa, ya, es su vida espiritual. Usted viene a ver los frutos de ese hermano o de esa hermana cuando el proceso en su vida ha venido de una manera, porque déjeme decirle una cosa antes que se me escape esto. Y todo lo que hace prosperará, es el versículo 1, el versículo 3 del capítulo 1, del Salmo 1. Óigase bien, mire, eso no significa que en su vida haya momentos de fracaso. ¿Por qué razón? Porque es ahí donde usted va a ver la mano de Dios. Ya, es ahí. Porque si usted no mira, imagínese que toda una vida de victoria llega a ser como el hombre del ejemplo que trajo mi hermana Manuela. Él, y ponía las manos, sanaba, echaba afuera malos espíritus. Ya, pero ¿qué terminó creyéndose que él estaba en una situación, me entiende? Vaya, estoy tan bien con el Señor de que solo impongo las manos y ahí viene la sanidad para todo aquel. ¿Ya? Los demonios se me sujetan, pero no mira el demonio de orgullo que él se lo estaba poseyendo. Porque ese es el demonio de orgullo. El espíritu, usted sabe. Viene el orgullo en nuestras vidas y creemos que estamos siendo usados porque el Señor está impresionado con el saco de $3,000 que me compré. Wow, dice. $3,000 ese saco mi hijo compró, dice. Entonces, si usted mira, ahí donde quien compra el traje de $3,000 cree que con eso va a impresionar al Señor. No, impresiona, ¿me entiende? Lo que lo están viendo. ¿Comprende? Pero ahí donde yo le digo a usted, hermano, todo lo que hace prosperará. No significa que no vayamos a tener en nuestra vida a veces tribulaciones, que vayamos a tener a veces en nuestra vida problemas. No significa que en cada momento de nuestra vida nosotros no tengamos a Dios. Porque el problema es cuando nosotros queremos depender por nosotros mismos. Y es ahí donde nosotros dependemos de la misericordia de Dios. ¿Ya? Porque un hombre que solo va a ver prosperidad en su vida, va a llegar a un estado en que realmente se va a olvidar de Dios. Porque va a decir que no lo necesita. Porque como decía la prédica de la hermana Margarita, solo vamos a recurrir a Dios cuando estemos en necesidad. Entonces, cuando no estemos en necesidad, ¿lo vamos a buscar? No lo vamos a buscar. Tristemente así es. Y aunque nos duela la palabra en veces que nos pone en esa situación, hermano. ¿Ya? Amén. Si a usted misma, déjeme darle un ejemplo, a usted mismo le choca un familiar, me perdonan la expresión, hermano, y todos los que me están viendo ahí por internet, pero es una realidad muy cierta. Usted mismo hace mal juicio de aquella persona que solo lo busque cuando está necesitado.
Vaya, este no me viene a visitar. Lo primero que dice, este no me viene a visitar cuando está bien ni nada de esto. Todo el que esté mal, yo ya sé. Dice que la llamada, me está llamando fulano de tal, debe estar en problemas. Entonces ahora imagínese para Dios. Ya, imagínese para Dios. Entonces, es por eso que a veces estos utilizan la palabra y todo lo que hace prosperará. Entonces vienen, transforman la doctrina que están enseñando referente a lo que decía el pastor y la hermana Margarita, de los maestros malos, trastornan y le dicen a usted, no, si tú eres cabeza, no cola. Entonces se agarran para enseñar la famosa doctrina de prosperidad. Si tú en tu vida no prosperas es porque estás en algo malo. Nos convertimos en juzgadores. ¿Y cómo comienza el versículo 1? Cuando nos están enseñando referente al hombre, porque me estoy enfocando en el hombre de bien. Porque más adelante el mismo Salmo dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Imagínense bien. Yo solo le estoy enfrascando ahorita en el hombre bueno, en el hombre espiritual. ¿Por qué razón llega a ser espiritual? Lo que pasa es que tenemos el concepto de aquel que brinca, de aquel que se tira y se acuesta aquí en el piso. No tengo nada en contra de eso, hermano. Solo estoy dando un ejemplo, pero soy claro en eso. ¿Comprende? Es siempre lo que le he dicho. Es como aquel que lo ayuda a usted a cargar una carga y hace fuerza solo de carga. Y usted el que se va matando con toda la carga. Ya, es lo mismo que pasa aquí. Si yo voy a enfracarme en que usted va a ser espiritual simplemente porque se tira y se acuesta aquí en el piso, hermano, eso lo puede hacer cualquiera. ¿Comprende? No puedo yo enfracarme en juzgarlo a usted espiritual por eso. O aquel que brinca, no estoy en cuenta, pero aquí no lo dice. En la ley de Jehová está su delicia. Usted también se puede deleitar en un servicio donde nuestros jóvenes están siendo usados con poder del Espíritu Santo para llevar un bálsamo, para llenar y llegar un bálsamo de refrigerio a nuestras vidas, porque eso es lo que pasa en nosotros cuando nos gozamos en el servicio de adoración a través de nuestros jóvenes. Nos deleitamos ya en la perfecta adoración hacia el Señor. Pero eso es lo que pasa, hermano. Dice también, este varón, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Tenga cuidado, hermano, para que usted sea un hombre espiritual a quien usted le pide consejo. Usted no sabe si a quien le está pidiendo un consejo es un envidioso de usted, porque ese es el problema, de que cuando usted prospera, allá en el mundo, los ojos de los vecinos están puestos en usted. Y mira a este, dice. ¿Ya? Y lo dicen con aquella cuestión como que les duele. Eso no debe haber entre nosotros, como cuerpo de Cristo, hermano. Glorificado sea el Señor de que utilizan hasta el más pequeño aquí para traernos una lección, para traernos una predicación y para traernos un avivamiento en nuestras vidas. Gloria al Señor. ¿Ya? Me encanta por eso ese uno más grande que el templo está aquí. ¿Ya? Eso debe ser en nuestras vidas. ¿Ya? Una de las cosas, hermano. Sepa a quién usted se acerca y le pide un consejo. Hay personas, ¿me entiende?, que lo van a aconsejar mal. ¿Ya? Y ahí donde usted tiene que tener discernimiento. Porque si usted no tiene discernimiento, usted es fácil víctima de aquellas personas, ¿me entiende?, de que tienen facilidad de palabra, facilidad de labia, como aquel vendedor, ¿me entiende?, de que le llega a dejar un galón y todavía le vende otro galón de fresco. ¿Ya? Pero porque ese hombre, ¿me entiende?, tiene facilidad de palabra y ya le adornó. Bueno, aquí te traigo esta naranja con melón, pero también tengo grama, tengo lo otro. Ya el otro hombre, ya, ¿y qué grama? Ah, pues tráeme un galón. Usted sabe, es lo mismo aquí. A veces creemos de que las personas que tienen facilidad de palabra son las que no pueden aconsejar. No, hermano. Las personas espirituales, usted les va a ver su fruto. Les va a ver su fruto, hermano. ¿Y cómo lo va a ver su fruto, hermano?
Estos hermanos eran airados antes, ahora el Señor va cambiando su vida. Estos hermanos eran presurosos a caminar hacia el mal, ya estos hermanos están apartados del mundo, hermano. Están siendo apartados para Dios, hermano. ¿Ya? Porque esa es parte de la característica de un hombre espiritual. Dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mire bien, hermano. ¿Quiénes son los aquellos escarnecedores? Los que en la iglesia acusan a un hermano que está caído. En vez de ayudarlo a levantarlo, ahí están señalándolo. ¿Viste? ¿Verdad que nosotros vemos situaciones donde nos da, hermano, lástima? Nos da misericordia de ver a un hermano supuestamente lleno del Espíritu Santo que ha sido usado como atalaya de Dios, verlo caído en la calle, viéndolo en estado, ¿me entiende?, humillante, porque el pecado humilla, hermano. ¿Ya? Y entonces lo que hacemos, en vez de a veces, porque estarlo señalando y cosas por el estilo, hermano. Esos son los escarnecedores, los que no tienen absolutamente misericordia en su vida, hermano. ¿Ya? Entonces, para llegar a ser un hombre espiritual, tal vez pudo haber sido en su vida usted o yo un escarnecedor, pero el Espíritu Santo me ha transformado. ¿Ya? Ha hecho ese paso de la transformación. Siguiente dice, ni estuvo en camino de pecadores. No todos los caminos llegan a Dios, hermano. Es verdad que hay un solo camino que llega a Dios, que lleva a Dios. Y es el actuar justamente. ¿Usted cree de que cuando se nos presenta una situación donde nosotros vamos a actuar, donde nosotros vamos a tomar una decisión, nosotros no enfocamos si esto que voy a hacer está bien o está mal? Sí, hermano. ¿Ya? Entonces, si este camino me va a llevar a pecar en contra o a desobedecer a uno de los mandamientos de Dios, claro que no puedo yo seguirlo. Pero es lo mismo que dice cuando lo dice, ni estuvo en camino de pecadores, pero eso lo dice después de que anduvo en consejos de malos. Déjeme decirle, quien anda en consejos de malos, quien no sabe quién lo aconseja, tarde o temprano va a estar en camino de pecadores, porque va a seguir un consejo malo y va a hacer todo lo contrario a lo que demanda la palabra de Dios, hermano. ¿Ya? Dice, una de las cosas que yo quiero que ver es que cuando ya él enfoca al malo, que es el hombre carnal, él comienza señalando con 3 imágenes que son horribles, hermano. Primeramente dice, cuando enfoca la primera parte, no así los malos. Mírese bien. Es lo mismo que Pablo nos está enseñando en el capítulo número 8, cuando nos habla referente a los que viven conforme a la carne y los que viven conforme al espíritu. Podemos enfocar que quien vive conforme a los espíritus, en los primeros 3 versículos del capítulo 1 de Salmo lo enfoca, ¿verdad? Pero de ahí hace una parada y hace una exclamación, dice, no así los malos. Sí, los malos, exactamente, en plural. Sí, es la actuación. Ya, no así los malos. Gracias, Manuel. Sí, está hablando referente a los hombres que actúan impíamente, hermano. Ya. Primeramente, impíamente, cuando se habla de impío, es aquel que no tiene ningún conocimiento de Dios. Ahora les voy a hacer una pregunta.
¿Cree usted conocer a Dios y en ciertos momentos actuar impíamente? Por ejemplo, ¿cuál sería la actuación de alguien de que conoce a Dios pero actúa impíamente? Por ejemplo, mentir en un juicio, hacer sabiendo de que hay inocencia ahí, cosas así. Bueno, la hermana Manuela dice que mentir en un juicio, pero hay mentiras buenas y mentiras malas, hermano. Ah, qué bien, hermano, ahí me gusta, ¿me entiende? Pues sí, acuérdese bien que mentira, gracias por enfocarlo de esa manera, la hermana Manuela, es una obra de la carne. ¿Y qué dice Gálatas? Entonces, ¿qué podemos decir de que una persona espiritual podría hacer la obra de la carne? No. En un tiempo, Él hizo las obras de la carne. Pero ahora a través de nuestro Señor Jesucristo le llega la victoria porque mire bien, ya la carga de este ser humano, la carga de esta alma, no la lleva Él, sino que la lleva aquel que dio su vida por todos nosotros. Y esa es la diferencia, hermano. ¿Ya? Pero sí, podemos actuar impíamente. Incluso, la vez pasada recuerde que la hermana María dijo de que a veces nos miramos en situaciones de que qué decisión va a tomar una madre cuando están buscando a un hijo y lo entrega o no lo entrega a la justicia. ¿Ya? ¿Comprende? Pero en esa situación, el único que va a juzgar es Dios, hermano. Porque la decisión es como cuando le presentaron a aquellas dos mujeres a Salomón y las dos estaban diciendo de que eran la madre del niño. El hombre fue iluminado, porque eso es la iluminación, la sabiduría de Dios, tomar la decisión correcta en esos momentos y al mismo tiempo, pero mirar, porque también él discernió de que una de las dos mentía. ¿Ya? Pero entonces él se miró ante el dilema de demostrarle a todos los presentes quién era la que estaba mintiendo y por qué razón iba a tomar la decisión que se iba a tomar. Pero cuando toma la decisión correcta, el pecado de mentira sobresale. ¿Y cuál fue la decisión que tomó? Bueno, dice él, aquí para que no sigan discutiendo ninguna de las dos, soldados, pártanmelo de dos y démele la mitad a cada una. El amor de madre va a sobresalir sobre todas las cosas. Una madre va a llegar incluso al sacrificio para que de una u otra manera ese hijo no se pierda. Y eso fue lo mismo que la madre, el amor de madre saltó y dijo, no, que se lo lleve ella, pues mejor. Sí, exactamente, se fija. Ahí fue donde vino cuando la sabiduría del rey Salomón fue expuesta y es la manera como cuando nos dice el Señor que por su fruto lo conoceréis. Sí, dígame, hermana María. Veo a la policía que llega, pero es hace años, para la gloria del Señor. La policía llega, pero llegan varios, como 10. Unos se van detrás de la casa, otros entran. Y me dice, Eddie, ¿está aquí? Eddie, le digo yo. Sí, me dice, lo andamos buscando. Y le dije yo, me quedé yo, Eddie, mi hijo, ¿qué es lo que habrá hecho? Pero 3 policías que están, entonces nosotros cuando en la iglesia la hermana Ramos ponía a los niños, les daba los versículos bíblicos, se los llevaban a la casa, yo los ponía en la pared todo, así, en la sala.
Entonces, y el otro preguntándome, ¿dónde está? ¿Está aquí? Si lo tiene escondido. Y entonces, pero yo estaba temblando, pero me dije, ¿qué hizo? Y después me dice, es que Eddie Morales me dice, lo andamos buscando. Ay, Dios, no me dijo Eddie Morales. Ay, Señor Jesús, gracias, Señor. Eddie Morales era el hermano pastor, usted lo conoció, Sí. todos lo conocieron. Él comenzó bien, él y su esposa, pero siempre me buscaban a mí y él ya ha dado la dirección de la casa. Él cayó preso y después hizo varias cosas. Y cuando me dijo él, a Eddie Morales caí yo, bendito sea el Señor, me dice, no, le digo yo, ese no es mi hijo, ese fue un hermano de la iglesia. Y me dice él, sí, me estaba llamando la atención, me dijo el policía, porque una persona que tiene tantos versículos bíblicos ahí puestos, no pueden ser, dice, su familia que sean delincuentes. Y entonces le digo yo, bueno, gloria al Señor, le digo yo, que no es mi hijo, porque mi hijo se llama Eddie y yo estaba asustada. ¿Ves? Pero ese hermano, le digo, y fue hermano de la iglesia, ahora anden mal los pasos, pero aquí no viven. Sí. Y ya, la gloria y la honra del Señor, pastor, porque uno se ve en esa situación. Amén. ¿Qué hubiera hecho yo, Dios? Uno sabe los hijos que tiene y cómo los ha criado, pero no sabe después cómo actúan. Y entonces, pero cuando se me vino, no, yo no, mi hijo no, gloria al Señor. Ay, y descansé. Pero una cosa sí, que las cosas a usted le demuestran que es un hijo de Dios. Algo tiene Amén, que haber sí. en la casa para que digan de usted, no, en esta casa no puede haber un delincuente, ¿sí? La honra y la gloria sea para el Señor. Amén. Glorificado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, esa es la situación en que a veces se mira. Pero entonces, cuando usted mira que el Salmo número 1 enfoca a los malos, que son los que no tienen, son los pecadores no arrepentidos, hermano. Esa es la otra parte cuando él comienza en el capítulo número 4. Y por eso fue que se hizo la pregunta que si a veces nosotros podemos actuar impíamente, hermano. Y a veces, usted vio lo que nos enfocó la hermana María, nos vemos en la necesidad, porque es necesidad, hermano. Imagínense que si ha sido mi hermano, ¿qué hace la hermana María? Ella se mira en una situación, si está su hijo va a decir que no está. Va a ser una reacción natural de autodefensa hacia su hijo. ¿Comprende? Pero entonces uno actúa impíamente porque hace las obras de la carne. Y entonces el Salmo comienza cuando enfoca a los malos, que es la otra parte que les quiero enseñar, porque la Biblia divide al carnal y al espiritual. El Salmo 1 comienza con el espiritual, pero cuando habla del carnal dice, no así los malos. Mira cómo comienza el versículo 4 del Salmo 1, que son como el tamo que arrebata el viento. Esto lo tenemos que ver de manera espiritual. Cuando dice que son como el tamo que arrebata el viento, usted no lo mira. Es lo primero que vamos a enfocar, el viento. No lo miro ni venir, porque ni lo miro venir, ni sé de dónde viene, ni sé a dónde va. Parece un trozo de poesía, pero una realidad. Pero entonces dice, cuando usted va a Efesios, usted tiene la respuesta. Porque en Efesios nos da lo que nosotros éramos antes de venir a los caminos del Señor, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. En Efesios, en el capítulo número 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estamos en eso bien.
Pero aquí nos enseña la manera en que también nosotros éramos arrebatados por el viento. Dice el versículo 2, en lo cual anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Mire bien, pues es que hace el enfoque, el Salmo 1, que son como estamos arrebatados por el viento. Y así no éramos arrebatados nosotros, hermano, por las corrientes de este mundo, antes de venir a nuestro Señor Jesucristo. Y yo le aseguro de que a pesar de que nosotros actuábamos impíamente porque no teníamos el conocimiento de Dios y todo por el estilo, cuando alguien nos preguntaba y nos enfocaba en lo que era nuestra vida y la manera en que nosotros éramos, lo primero que nosotros contestábamos era que no, yo soy bueno. ¿Por qué voy a aceptar a nuestro Señor Jesucristo si yo soy bueno? Yo no le hago mal a nadie. ¿Ya? Esas son parte de la religiosidad que vienen a nuestra vida. Y son corrientes de este mundo, hermano, que arrastramos. Porque, como lo dice él, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Se fija, hermano? Entonces el enfoque que dice que son como estamos arrebatados por la fuerza que no pueden ver. Hermano, nosotros ahora no somos arrebatados por esa fuerza. Porque nosotros primeramente tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano. Ya. Él hace la obra en nuestra vida que nos guía a toda verdad. Cuando nosotros caemos en el error de la mentira, en el error de la mala enseñanza, en el error de las malas doctrinas, no es por falta de conocimiento, hermano, sino de que a veces caemos en eso simplemente por conveniencia o por no tener las agallas o la fuerza o la valentía suficiente para pararme en ese momento y a pesar de ser quien sea, decirle que lo que se está haciendo está mal. Entonces, ¿qué pasa? Para no caer en esa situación, es como aquel pastor, le dan a cuidar las ovejas, le da el Señor su ministerio, le da la congregación, y en vez él de cuidarlas, las maltrata, las trasquila, las exprime. Mira en ella solamente, no mira un alma de compasión ni de consideración, sino que mira un alma de explotación en ella, hermano. ¿Comprende? Estas son las corrientes que se siguen en el mundo. Antes nosotros estábamos en esas corrientes, pero ahora gracias por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, nosotros somos libres del poder del pecado, hermano. Es verdad que no somos perfectos y esto cuando nosotros lo decimos de esta manera no es que nosotros estamos poniendo una excusa para hacer esto, para hacer lo otro, no, que simplemente así es, hermano. Aquí el perfecto se llama nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Así como comenzamos esta enseñanza diciendo de que Él, óigase bien, fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Usted cree que usted puede encontrar un hombre entre los 3,000 millones de seres que hay en esta tierra que pueda decir un hombre que fue tentado y encontrado sin pecado? No, hermano, porque somos carne. ¿Ya? Y es ahí que a veces podemos malinterpretar cuando creemos de que el cristiano no va a pasar por mala situación, no va a pasar por desesperación, ¿ya? Pero cuando su mirada y su fe está puesta, porque la diferencia aquí, hermano, es la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el primer paso, hermano, para vencer todo lo contrario a lo que es. En la tercera parte dice que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores
en la congregación de los justos. Mire la sentencia, hermano. Ya, la sentencia es clara. Cuando usted va a Apocalipsis, y con esto voy a terminar, hermano. Usted va al capítulo número 6 de Apocalipsis. En el capítulo número 6 de Apocalipsis y el versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado. Y entonces viene la pregunta. ¿Y quién podrá sostenerse? ¿Ya? ¿Y quién podrá sostenerse? Óigase bien, hermano. Ya, cuando nosotros comparezcamos, porque dice la palabra que no va a haber uno que no va a comparecer ante el gran trono blanco, como lo habla aquí en Apocalipsis. Y esto, hermano, no creo en los evangelios de terror, no creo en las prédicas de terror, no creo en las enseñanzas de terror. Al contrario, para lo que nosotros que luchamos día a día por continuar, como decía la hermana Margarita, en las veredas rectas, en hacer la voluntad de Dios, no debe ser un motivo de horror para nosotros o de temor, sino que debe ser un motivo de gozo, hermano. ¿Ya? Porque ahí, yo le aseguro, ya, se va a cumplir el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Porque como dice su santa palabra, en Primera de Corintios, pues no la vamos a buscar, que dice que Él sabe hasta cuándo nosotros podemos soportar la tentación. Dice que no nos va a dar más prueba de aquella que nosotros podamos soportar. ¿Pero por qué? Porque su fuerza, su Espíritu Santo que está en nosotros nos sostendrá. Por eso la pregunta dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Sí, todo aquello que conocen y han llegado al conocimiento de la verdad y han reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esos son los que van a poder sostenerse, hermano. Estos no es por su propia fuerza, sino porque el león de la tribu de Judá los sostiene, hermano. Porque como dice su palabra, que uno más grande que el templo está aquí, ese más grande también nos sostiene, hermano. Ya, los ministerios de aquellos que no se han apartado de la verdad, que siempre han continuado en ella, a pesar de todas las circunstancias adversas, el Espíritu Santo los sostiene, hermano. Ya, el Espíritu Santo es el que los guía, hermano. Y así eso, hermano, se va a cumplir en nosotros. Así que no hay de temor, porque el día del juicio va a venir, pero no es para nosotros, porque lo único que usted y yo, le aseguro, vamos a oír en aquel día, hermano. Ven, buen siervo y fiel. Ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, hermano. Y eso se va a cumplir en todos aquellos, óigase bien, que hemos tratado, que nos hemos esforzado por llevar una vida justa, por llevar en obediencia los mandamientos del Señor, no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, para que aquel día sea la diferencia. Y ahí van a ser contestadas toditito las rogativas de nosotros. Ahí yo le aseguro que usted que ha estado orando por su cónyuge, por su familia, ahí usted y yo estaremos completos. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, ¿ya? Y glorificado sea el nombre del Señor.